Muy buenos días, amable audiencia del programa Ciencia al Pueblo. Esta mañana llegamos nuevamente a la cita que tenemos para hacer posible esta conexión con ustedes desde nuestros estudios y desde los lugares donde nos conectamos con los científicos, investigadores e investigadoras que hacen posible mayor conocimiento para tener ciencia, no solamente para hacer en sus laboratorios experimentos y producciones, sino tener conocimiento para el pueblo. Así es que el día de hoy tenemos justamente a alguien que representa esas trayectorias y de lo cual nosotros hemos hablado durante los últimos programas de trayectorias creadas para fomentar la investigación, especialmente aquella que se lleva a los escenarios nacionales e internacionales. Hoy está con nosotros David Santiago Duque Castaño. Muy buenos días, David. Buenos días, un gusto poder participar en este espacio. Bueno, David Santiago es una persona que viene acompañándonos en estas búsquedas de estrategias para hacer investigación en los escenarios educativos y diría yo que en todos los escenarios de la vida. David Santiago es estudiante de la Universidad de Antioquia en astronomía. Él ha llegado como a esos niveles a través de esas búsquedas de conocimiento quizá que nosotros no esperamos de jóvenes como David Santiago. Vamos a hablar, David, en este programa de ti, de tus trayectorias, porque una persona tan joven se adentra en esos territorios tan extraños de la astronomía. Pero comencemos desde el principio. David Santiago, háblanos de cómo llegas a hacer investigación, cómo llegas a ser lo que hoy eres, investigador. Háblanos de esas primeras andanzas. Pues yo en un comienzo estudiaba, pues empecé en el colegio, muy joven la verdad, como en primero o en segundo grado, en el colegio que estudiaba, que se llama COSEP Siglo XXI. Allí empezó como la iniciativa, las primeras iniciativas de semilleros de investigación en la infancia, ¿cierto? Un semillero que se llamaba Notas y Pinceles. Y ahí empezamos a hacer como investigaciones. Me parece muy interesante porque se dio como en un paralelo, o se empezó a partir como toda esa trayectoria que he llevado con Acará, con lo que también ha pasado como en las instituciones, porque ya teníamos proyectos que desarrollamos dentro del colegio, por ejemplo, uno de un lombricultivo o de algunas siembras de algunos alimentos y eso. Y por otro lado, hay otro proyecto que fue mucho más significativo para mí, que fue cuidado con el agua. Y creo que el vínculo ahí como con lo significativo es que se daba como en tiempos libres, porque yo salía con con mi amigo a ver el río y nos preparábamos como en otros escenarios, hacíamos consulta en otras partes, pero también estaba como dentro del colegio. Y ahí fue como empezando eso. Y ya el salto así grande como de identidad o como como la actividad investigativa como un acto autónomo mío, empieza cuando nos separamos del colegio, pero aún así queríamos seguir investigando. Entonces, con ayuda de Cara, encontramos un espacio, que era la casa del maestro Simón, en la cual nos reuníamos a hacer las investigaciones y visitamos el riachuelo, empezamos a investigar las algas y luego en ese espacio completamente como propio o de que se guiaba solamente por los intereses, empezamos como a migrar. Entonces ya, bueno, la biología, hay mucho interés ahí, la vida es muy valiosa y bonita, pero entonces eso, ¿por qué tal si incluimos el arte ahí? Entonces aparece un interés, que son los videojuegos. Entonces decidimos hacer un videojuego y cómo eso lo contextualizamos con la historia del semillero. Entonces hicimos un videojuego que socializara los resultados de la investigación. Y luego ya cuando estamos más grandes, empiezan otras preguntas también. Entonces empezamos un proyecto de ciencias sociales. Entonces esta ruta investigativa ha ido mutando mucho en torno a, como a los intereses que van haciendo uno con los amigos con los que está investigando. Y paralelo a eso, se dio también otras investigaciones que se iba haciendo en el colegio. Entonces también recuerdo una que estábamos haciendo sobre grasas, pero sí es muy interesante cómo esas otras investigaciones, pues haciendo recuento de eso,
no las siente uno como tan propias o tan significativas con la vida como lo que fue haciendo como en los tiempos de uno, ¿cierto? Entonces ahí empieza. Una interpelación allí. Cuando tú dices Acará, nosotros hemos mencionado mucho la corporación Acará como una ONG que se ha reconocido, que se ha gestado y se ha reconocido como un escenario que apoya la práctica investigativa, pero por sobre todo que respalda a las infancias investigadoras en el país y en América Latina. Esta ONG no es lo que de pronto la gente se imagina en esos momentos que estás hablando. O sea, en ese instante era un semillero, ¿cierto? Y Entonces, era un grupo de personas que de muchas edades distintas y que abrían el espacio para que se gestaran proyectos de investigación. Pero sí, de hecho nos reuníamos en una oficina o por ejemplo parte del semillero lo hacíamos todos los viernes en la tarde en distintas casas, por ejemplo, de las distintas personas que pertenecían al semillero. Entonces sí era algo como mucho más, podría decirlo informal, pero más que informal, como más móvil, ¿cierto? Con menos raíces en muchas otras partes. nómada, como nómada. Sí. Nómada. Mira que nosotros hemos también, como Universidad Católica, también hemos mutado. El programa Ciencia al Pueblo en este momento se está escuchando en muchos de los municipios de Antioquia y aprovechamos para saludar pues tanto al equipo técnico que nos acompaña desde la emisora Sin Igual como a toda la audiencia que desde los múltiples rincones del departamento de Antioquia nos escucha y también en Medellín, porque en esos espacios, estamos llegando de una manera diferente, ¿cierto? En la frecuencia 90.5 ahora, antes estábamos en la 93.3, entonces tenemos unas audiencias distintas que no han de pronto escuchado mucho lo que es semilleros, ¿cierto? Y que dista y no dista, ¿cierto? De lo que hemos escuchado como semilleros que hace alusión a lo que es una práctica agrícola. En este caso, cuando notamos que estos cambios y estas mutaciones que tú has enunciado que nos hace movernos de territorios, también podemos decir hoy que la universidad ha construido unos espacios que permiten esa articulación de personas que simplemente en el tiempo libre, como lo ha anunciado David, se dedican a estudiar un tema que les llama la atención, que les gusta, y en el caso particular de David, con sus equipos, pues digamos que desde la primera infancia, porque estamos hablando de 7 años de trayectoria a lo que hoy estamos de pronto contemplando, quienes podemos ver a la imagen de David por Facebook Live. Entonces, esta llegada a través de los medios a ustedes, audiencia, nos permite conocer estos caminares que lo decíamos de principio de David. Háblanos un poco ahora de ese tránsito entre lo que fue el colegio y el salto a la universidad. Sí, sí, me parece muy interesante porque de hecho parte de la decisión por la cual tomé, por ejemplo, estudiar la carrera de astronomía, sea que pues siempre ha existido como un interés, yo creo que casi global o humano, pues como por la astronomía, que también estaba en mí muy fuerte. Pero también había otro montón de intereses porque como han notado, como los proyectos que he narrado son como de muy amplios de interés, van cambiando drásticamente como en esos intereses. En ese momento de decidir como qué voy a estudiar o a qué voy a dedicar como gran parte de mi tiempo y parte de la vida en esa formación más estructurada, dije, bueno, en los semilleros yo puedo formarme en muchas cosas, en ciencias sociales, tengo formas de formarme en eso, en arte, pero esa parte como de la física y eso sentía que la universidad podría darme como otro tipo de formación que tal vez requería como para conocer más sobre ese tema. Entonces, como esa seguridad que me da el semillero en que el resto de cosas que me interesan no las voy a perder, me permitió como decirme por una carrera que se puede pensar como muy específica, ¿cierto? Como que hacen los astrónomos, porque es como una carrera que se centra específicamente en objetos celestes, entonces eso como que el universo es muy grande, pero es como a la vez un tópico, entre el universo pues de ideas y de pensamientos que hay, es un tópico muy específico, ¿cierto? Es como decirse a eso, me ayudó. Y a la vez,
el semillero con el que nos habíamos estado formando y haciendo proyectos también sufrió como turbulencia en ese momento, porque dejamos como de hacer investigaciones más estrictamente, como que dejamos de reunirnos por esa turbulencia en la universidad. Pero eso no quiere decir que haya cambiado un poco como mi labor en los semilleros, ¿cierto? Entonces, con la entrada a la universidad también inicia, aunque ya lleva hace un tiempo, por ejemplo, en otro semillero que tenemos desde Yacará, que es el semillero Hábitat, que también estoy desde los inicios, y es un semillero muy viejo, una especie de relevo o de desarrollo de proyectos que ya no solo eran como mis ideas, sino acompañar las ideas de los demás. Entonces, por ejemplo, acompañaba las ideas de un estudiante que estaba haciendo tintes con plantas ancestrales, o acompañando un proyecto de flores, un proyecto de un molino, y entonces se da como una labor un poco distinta como acompañar esos procesos de investigación. Y también la formación inspirada en Hábitat, de un proyecto de educación alternativa que es Aurea. Y ahí también esta actividad investigativa también se da porque la base de Aurea era pensar proyectos que tuvieran de base el interés de los niños, que pudieran desarrollarse como un conocimiento nuevo, como microproyectos de investigación que permitieran desarrollar pues también otras actividades investigativas. Entonces esa actividad del semillero y de la investigación como que mutó por un momento en eso, mientras también nos acostumbramos un poco a la universidad con unos ritmos más exigentes, una forma también de evaluación muy estricta, muy específica, y que luego entonces después de eso empieza otra vez como a emerger ese interés de hacer unas investigaciones más como en el rango de los intereses de uno, más propias, ¿cierto? Y ahí surgen varias cosas que terminan, por ejemplo, en el último proyecto que hemos estado desarrollando, como en el semillero que menciono histórico, que es un sintetizador que además ya viene con un tiempo ya está en la universidad, con esos frutos del conocimiento que tengo en la universidad y con los demás de mis compañeros, a de nuevo traer al semillero para aportar. Entonces la idea de este proyecto, si le parece bien que lo comente, es que A ver, queremos... espera, pero antes de entrar al proyecto, yo quiero aclarar aquí, porque es que como en la familiaridad con que nos enuncias, vas saltando de escenarios tan importantes como es el paso a la universidad, como es esa decisión, por supuesto, por astronomía, y has enunciado allí algo que es vital, y es que enuncias la aparición del proyecto de formación de educación alternativa Áurea, que ha sido también de pronto traído a este espacio en algún momento, pero que representa un escenario de formación de talentos y altas capacidades, ¿cierto? En el mismo escenario de Acará. Ahí entonces emerge nuevamente la pregunta de cómo, bueno, cómo llegas al proyecto último que estás hablando, sintetizador, pero cómo ha tejido la vida de David Santiago esos escenarios de investigación que has ido nombrando como una cascada, como una serie de sucesos que son de alta importancia, pero que para ti son muy naturales. O sea, pareciera como que si la investigación se naturaliza tanto que enuncias el paso por las investigaciones, por la física, por la astronomía, como si navegaras en ese universo de conocimiento con mucha fluidez, con mucha facilidad, como flotando y tratando también de sumergirte muy adentro en esos universos. Entonces, háblanos un poquito de lo que ha representado para David Santiago la investigación en un tejido de vida, que hoy, por supuesto, estás hablando ya en términos de proyectos de alto nivel, ¿cierto? Y como son este sintetizador que vas a presentar. Sí, sí, eso es como la actitud o la actividad de investigación, de pensar problemas, de observar las cosas como desde distintas perspectivas, de plantear formas de organizar la información. Yo creo que con el paso pues en los semilleros y como comentaba que los intereses vitales de uno se vinculaban y se volvían investigación, entonces se vuelve como una forma de habitar el territorio y la vida misma, ¿cierto? O sea, es como que yo, yo cuando siento algo, siento la necesidad de hacer algo, normalmente tiene que ver con una idea de construcción de conocimiento. Y se ha vinculado mucho a eso siempre, como que mis necesidades vitales van en esas exploraciones
de cómo construyo conocimiento, cómo lo comparto, cómo aporta o cómo puedo volverlo a una investigación. Y esa turbulencia que comento un poco del tránsito a la universidad se dio más porque, más que dejar de investigar, dejó de tener como el formalismo de establecerlo como en proyecto, ¿cierto? Sino como que me abrí como a un abanico de todo el tiempo estar haciendo cosas distintas que van aportando a muchos intereses de conocimiento y que vuelven a organizarse un poco ya después. Y esa organización a su vez como que le organiza un poco a uno la vida, porque como que uno empieza a leer la vida de uno y empieza a pensar y a hacer metáforas, entre comillas, con las cosas que está pensando y elaborando pues en las investigaciones, ¿cierto? Entonces como que los proyectos de investigación le dan a uno como un lente, un filtro con el cual se va leyendo uno mismo también. Entonces es como una Así. doble vía. Exacto, eso iba a decir, es como un doble, sí, como un verse en un espejo que te devuelve a su vez, ¿cierto? No es un espejo muerto, no es una interacción muerta, es una interacción formativa y bidireccional. Ese proyecto del cual nos vas a hablar ahora es justamente como la razón por la cual también estás en este programa, porque hemos venido hablando con muchos líderes que están preparando un gran escenario, un encuentro nacional e internacional de investigación formativa, de semilleros de investigación el próximo mes de octubre y que han seleccionado del país los mejores proyectos de cada departamento y que el proyecto sintetizador que estás enunciando es elegido para representar al departamento de Antioquia entre muchos que van de las diferentes áreas temáticas a estar en ese encuentro. Entonces, pasemos a ese proyecto para que nos digas de qué se trata de manera muy somera, pero también tenemos otro temita del cual hablar y es justamente tu rol en esas lógicas de hacer investigación y formar científicos también. Sí, pues un sintetizador es un instrumento musical, pero que no funciona pues como una guitarra o un tambor que como que es físico, sino que el sintetizador es un instrumento electrónico, que además por ser electrónico permite como seleccionar o manejar muy específicamente qué sonidos quiere formar uno. Entonces son los que generan todo el sonido electrónico. Entonces la gracia del sintetizador o lo que habíamos pensado era que este sintetizador basara como esas modificaciones o ese enriquecimiento a los sonidos a partir de lo que nosotros entendíamos que eran ciertos fenómenos naturales, ¿cierto? Entonces, como la experiencia que yo tengo al contemplar un río y ver los remolinos y las ondas y el agua, como yo esa experiencia la puedo volver también una experiencia sonora que no va a sonar por sí mismo, sino que va a enriquecer los sonidos que cualquier persona vaya a producir. Y lo mismo otras experiencias, como la experiencia de ver un rayo, esa sensación que me transmite a mí, ¿cómo hago para volverla una herramienta para hacer sonido, ¿cierto? Entonces, fue un proyecto que a mí me parece, es un proyecto que a mí me parece muy bonito porque recoge como los intereses y la formación que ya hemos tenido las personas que hacemos parte de ese proyecto, que una persona es ingeniera de sonido, otra es ingeniero de sistemas, y yo que estudio astronomía, tengo un acercamiento bastante grande a la física, a los modelos del mundo. Entonces traemos como esas cosas y abstraemos esos modelos del mundo y los programamos para poder luego enriquecerlos, pues hacer un sintetizador que permita enriquecer esos sonidos. Okay. También por otro lado, otra rama de la investigación que ha vuelto como a emerger o a florecer ha sido como este tema de la formación del talento y las altas capacidades, ¿cierto? Entonces, desde la corporación, siempre hemos tenido semilleros y yo he vivido en ellos, pero dar ese espacio de reflexión de estos semilleros, como han permitido varias cosas en la trayectoria de muchos semilleristas, lleva ese tránsito a las capacidades a la formación en capacidades, ¿cierto? Y en altas capacidades, y como muchas personas narran como el espacio de los semilleros como ese auxilio o ese salvavidas que les permitió a ellos desarrollar un montón de cosas que en otros espacios no hubieran podido, ¿cierto? Entonces también he tenido como un desarrollo, he hecho una publicación en una revista indexada con una propuesta de pensar los semilleros de investigación como espacios para identificar personas con altas capacidades y estamos formando en este sentido una investigación que va a permitir como reflexionar ese tema de la alta capacidad, qué significa
y qué está requiriendo pues como a nivel global, y eso cómo podría verse contrastado o no con lo que estamos viendo en los semilleros. Hay algo ahí que es importante resaltar y es que como has mostrado todo ese libro abierto pues de lo que ha sido la construcción de tu vida y tu experiencia, has pasado por diferentes áreas del conocimiento y te es fácil hablar de cada una de ellas, pero por sobre todo uno dice, bueno, salta de un momento del diseño de videojuegos, del estudio del agua, del estudio de las algas, etcétera, del estudio de la astronomía a pensar las altas capacidades. Como antes se pensaba, como un conocimiento madre, ¿cierto? Que simplemente tiene como sus páginas y las formas de interpretarlo, pues en este caso también yo veo como una alta capacidad en ti para lograrlo. Una pregunta que yo me haría es si esa capacidad en ti se desarrolló o crees que vino contigo desde el nacimiento genéticamente hablando. ¿Crees que las altas capacidades se desarrollan o nacen con uno? Yo creo que claramente hay un proceso de desarrollo, porque un bebé puede tener la disposición genética de lo que sea, a tener muchos músculos, por ejemplo, pero si no se forma el cuerpo en esas dinámicas, en esos ejercicios que forman el cuerpo, no va a desarrollar musculatura, ¿cierto? Entonces, claramente uno nota todo el tiempo eso. Yo estoy empezando una actividad y me puede costar mucho, y después de hacerlo un tiempo muy largo, uno ya esa actividad la hace como con mucha más soltura y ya puede manejar muchas más cosas. Entonces yo creo que cualquier actividad humana requiere formación, ¿cierto? Que se puede dar por un interés. Ya el tema es cómo se da esa formación, ¿cierto? Porque puede que haya un interés innato, pero ese innato de donde puede ser un innato biológico, un innato de una fuerza interior, o un innato simplemente de que el azar definió esa ruta y ya se fue dando por ahí, que puede ser, que puede dar esa formación, ¿cierto? Entonces, no sabría decirlo, pero lo que sí sé es que pues fue muy importante haber tenido espacios para yo poder vivir como ahora mismo me gusta vivir, que es como pensando investigaciones y haciendo todo este tema de todo el tiempo estar pensando en conocimiento y en la creación de cosas nuevas. ¿Cómo se comparte ese conocimiento ahora en el universo en el cual ya tienes como construido todas esas claridades de querer estar en el medio de la investigación? ¿Cómo interactúas en esos objetivos de desarrollar altas capacidades, de acompañar el desarrollo de talentos a través de ese programa, de ese proyecto de educación alternativa? Y también como monitor del proyecto de redes de semilleros de investigación en el sector oficial. Sí, pues yo creo que en la parte de educación alternativa se da de dos maneras. La que más me parece interesante es que uno habita el espacio y le aporta a él desde su habitar. Entonces yo en el espacio tengo un montón de tarros con tintes distintos y me ven midiendo cosas ahí, y entonces la gente como que se suma a ese interés del que yo estoy haciendo, o estoy estudiando algo y se los muestro, o estoy en el tablero rayando algo y entonces eso llama el interés. Y la otra también, claramente, es el acompañar los intereses que van teniendo las otras personas, ¿cierto? Entonces hay alguien que tiene un interés en aves, entonces, bueno, a mí la biología todavía me interesa, entonces me uno a esa persona y le aporto desde lo que sé, y también aporto desde, pues, y ya construyo con ella esos saberes, y es un acompañamiento, como el que siempre he tenido en los semilleros. Y ya en el sector oficial, he empezado a acompañar unas instituciones educativas, y ha sido una labor un poco distinta porque es montar un semillero con esas personas, ¿cierto? Y con los docentes que tienen interés en que estas personas entren a investigar, y cómo dialoga ahí esa dualidad que yo he tenido en mi vida entre semillero e institucionalidad y escolaridad, y cómo ahora ahí tengo que solucionar eso, porque va a estar un semillero entre los colegios y con un profesor que tiene sus prácticas, sus lógicas escolares, con lo que yo sueño y vivo como semillero, ¿cierto? Pero aún así es un proceso muy bonito, porque también es como conocer nuevas personas y salirse también como de las lógicas que uno es, y ver que también es posible ahí que muchas personas se encuentren un lugar ahí. Los semilleristas quieren estar ahí, quieren conocer cosas, y uno los ve como motivados y como
muy conmovidos con lo que están haciendo. Entonces, aunque estén en un espacio escolar, ellos encuentran ahí como una semilla para hacer sus cosas. Entonces, apoyar eso también ha sido una labor muy interesante. Y se da también desde esa experiencia y desde trabajar con un docente como compañero que es como muy distante en las lógicas de uno, y heredarle lo de los semilleros, lo que uno ha visto, y también entender lo que él está, el contexto escolar que él tiene y cómo desde lo que tiene se puede elaborar una propuesta de investigación y una formación investigativa. O sea que ahora, bueno, para ir cerrando, ¿recomendarías tú entonces la práctica investigativa como una estrategia de formación humana, como, tal como lo ha hecho contigo? La ruta de investigador que has mostrado da cuenta de que el aporte de pensar los contextos desde la investigación parecen tener como una consecuencia personas tan creativas como tú y en los diferentes escenarios de las áreas de la ciencia, diría yo, ¿cierto? ¿Recomendarías tú entonces a la juventud, a las personas, a quienes nos escuchen, que en relación con la investigación es lo más valioso y es difícil hacerlo? ¿Crees tú que podría alguien que nos esté escuchando tener algún interés y que lo pudiera desarrollar a través del camino de la investigación? Pues yo creo que no es la única ruta, porque la investigación es una forma en que pues Occidente, o esta historia que estamos nosotros, inventó la forma de elaborar conocimiento, ¿cierto? Pero yo creo que sí, cualquier camino que le permita a la persona como sentirse capaz y propia de lo que está conociendo, o sea, propia de ese proceso de acercarse al mundo y acercarse a las demás personas, y que le deja a uno ese vínculo entre el mundo y las demás personas, que es la gracia que yo veo en los semilleros, porque estoy con mis amigos, con unas personas que valoro mucho y tengo un afecto muy grande, y a su vez estoy teniendo una interacción con el mundo que es completamente como personal. Entonces, cualquier dinámica que permita eso, que podría ser la investigación y que se compromete con la vida de uno, yo creo que sí es una actividad muy valiosa, pues, como para cualquier ser humano, porque le permite a uno también darle como un sentido a la vida, ¿cierto? Así es. Bueno, ahí está entonces el libro abierto de un semillerista que ha logrado desde temprana edad construir a partir de estas rutas de la investigación, del conocimiento, de la curiosidad, del disfrute, construir, digamos, unos sentidos de vida y que hoy nos está contando de sus hazañas, no solamente en la ruta de hacer investigación, sino también en el enseñar a conocer la investigación a otros escenarios, no solamente privados, sino también oficiales. Por ese aporte, quiero agradecerte a través de este programa. Muchos seguramente quedarán antojados de conocerte algún día como astrónomo, mirando de cerca algunos conocimientos de astronomía y del universo. Y seguramente muchos de los que hoy te escuchan dirán, uy, miren, ese científico yo lo escuché cuando estaba apenas terminando sus carreras, porque este joven está terminando su carrera de astronomía y tiene un futuro muy grande en la investigación. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este espacio de Ciencia al Pueblo. Es una conversación muy cálida la que nos has permitido y seguramente tendrás muchos éxitos en el encuentro donde te vas a presentar con tu proyecto junto a tus compañeros semilleristas. Muchísimas gracias, Blanca, y muchísimas gracias, pues, a la universidad y a todas las personas que nos escucharon en este programa. Y que sí, ojalá logren también encontrar espacios donde puedan sentirse como muy cómodos en su existencia, y poder formarse y ampliar como la relación con el mundo, ¿cierto? Bien, muchísimas gracias, audiencia, por habernos permitido estar en sus hogares, estar en sus trabajos, en sus oficinas, en cada rincón desde donde nos escucharon, y que aquellos que nos ven nos permitan sus comentarios también en este programa que ha permitido a través de los 5 años que llevamos al aire tener a los científicos que de primera mano construyen conocimiento y más ciencia para el pueblo. Muy buenos días, audiencia. Muy buenos días, David. Muy buenos días.